Solo les hago una pregunta. ¿Alguien puede creer que durante los peores meses de la pandemia, cuando estábamos encerrados en casa y con miedo al contagio, el PSOE recibía de media 20.000 euros al día en donaciones? Tuve que leerlo varias veces para ver que realmente era un taller de escultura de vulvas dialogantes. Pude correlacionar, aunque no al 100%, estos 75.000 euros con el taller de vulvas dialogantes desde Vivencias Trans. El grupo terrorista Boko Haram y sus satélites han matado a decenas de miles de cristianos en Nigeria. Concretamente estamos hablando de más de 50.000 cristianos, de 18.000 iglesias incendiadas o destruidas. Porque mucha de la comunicación que se está dando en todos los medios de comunicación solo apuntan a Nicolás Maduro, a Narcolás Masburro, como le digo yo. El tema es que es una organización criminal con 1.000 cabezas y entre esas 1.000 cabezas está el gobierno de Pedro Sánchez. Y remato con esto lo de Yolanda Díaz, que de verdad me tiene fascinado. Hay que reconocerle que tiene algo que no tiene casi nadie, y es esa capacidad, esa competencia innegable de provocar en nosotros el incómodo sentimiento de la vergüenza ajena. Es muy difícil, porque sientes hasta empatía y compasión por ella. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, confidenciales, ¿cómo estáis? Gracias por vuestro tiempo y vuestro esfuerzo. Tenemos mucho que contaros hoy en malversación de fondos, en cómo se consigue el dinero y de dónde se consigue, y sobre la financiación presuntamente ilegal del Partido Socialista Obrero Español. A ver, no hay que ser un genio en la deducción después de saber cómo trabaja la organización criminal que dirige este país para entender que desde el minuto 1 que llegaron al Palacio de la Moncloa han estado financiándose presuntamente de forma ilegal. Y hay un hombre que ha sido clave en todo eso, y es un rostro desconocido para la mayoría, el que era gerente del PSOE, Mariano Moreno. El Confidencial ha publicado mucha información sobre él y muy interesante. Miren, solo les hago una pregunta. ¿Alguien puede creer que durante los peores meses de la pandemia, cuando estábamos encerrados en casa y con miedo al contagio, el PSOE recibía de media 20.000 euros al día en donaciones? ¿Alguien puede creer que eso es verdad? Estábamos para pensar, aunque fuésemos, imaginen, que sería ya mucho imaginar, fuésemos socialistas de carné en la boca, ¿estamos para donar 20.000 euros diarios? Bueno, pues eso es lo que consiguió el PSOE en lo peor del bichito. En solo 3 semanas, 400.000 euros en aparentes donaciones. 20.000 al día de media. En lo peor de pandemia consiguió casi 1 millón de euros durante aquellos meses tan nefastos. Es curioso porque justo esos días a Ábalos, Koldo y Cerdán les caían comisiones por todas partes, comisiones de mascarilla, comisiones de obra pública, comisiones de hidrocarburos. ¿O es que participaba el número 1 que daba la orden y un porcentaje iba a la financiación del partido? Eso es lo que cree la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El tal Mariano Moreno es el hombre que ha multiplicado los panes y los peces, o mejor dicho, es el hombre que ha mirado a otro lado, el útil, no sé si tonto, porque está ahora colocado en la empresa Enusa de uranio, no tiene idea del tema, él no ha visto una nuclear más que en fotos,
pero cobra 250.000 al año gracias a su fidelidad. Aquí se paga la fidelidad. Este hombre llegó al PSOE de gerente de la mano de Ábalos y lo primero que hizo fue contratar a Koldo. La organización mafiosa del Peugeot se ayuda desde el minuto 1. Y como les digo, en el año peor, en el que nadie tenía dinero, en el que los partidos no conseguían financiación, él consiguió 10 millones más para el PSOE. Pero pasó algo más en 2020, no solo el bichito. Hombre, en enero de 2020, Delcy Rodríguez bajó 40 maletas de un avión en Barajas. ¿Quién estaba en el avión? El mismo que colocó a Mariano Moreno, José Luis Ábalos. ¿Cuántas de esas maletas fueron a Ferraz? ¿Alguna de ellas, presuntamente? Alguien nos tendrá que explicar por qué mientras todos cerrábamos negocios y pedíamos ayudas, ellos se forraban con 10 millones más a manos llenas, llenando las arcas del partido. Por cierto, ese año el PSOE tuvo, son datos de la UCO, hasta 405 cuentas corrientes del partido sin fiscalizar. Y Patricia Urriz, la exmujer de Koldo, y su hermano, Joseba García, no paraban de ir a Ferraz. Llegaban, se marchaban, iban y venían con sobres llenos de dinero. Huele mal, no lo peor, señores, huele peor. Está claro cómo ha podido ser la financiación del PSOE, no solo de Venezuela, sino de cualquiera de las comisiones de esta organización criminal, dando siempre una parte para quien les dejaba robar, para el número 1. Ese porcentaje era sagrado. Y a ver quién roba al capo. De hecho, hay un audio en el que Sánchez se enfada con Ábalos porque se está llevando demasiado sin repartir, sin avisar a los demás. Les hablaba de Mariano Moreno, de este gerente listo del PSOE, colocado ahora en la empresa de uranio en USA, 250.000 al año. Este hombre se ganó la fidelidad del PSOE en 2016, lo publica OK Diario. ¿Recuerdan cuando hizo el pucherazo, el primer fraude en urna Sánchez? Fue en la sede de Ferraz, 2016, el partido le echa, él da la vuelta a España pagando con el dinero de los prostíbulos de su suegro favores para que los militantes le voten, y cuando hay que votar se colocan votos falsos en la urna, reconocido hasta por Sánchez. ¿Y quién le entrega a Sánchez el listado completo de militantes, el censo de militantes, para que tenga preferencia sobre la candidata Susana Díaz? Pues quien le hace ese favor inmenso a Pedro Sánchez es Mariano Moreno. Le entrega el censo, le filtra a Sánchez el censo de militantes para que él pueda ir llamando uno por uno, interesándose. Me gustaría, te quiero pedir. Ese censo no lo tenía Susana Díaz. Y ese favor luego lo agradece Sánchez, le coloca de gerente y ahora en la empresa de uranio con 20.000 euros al mes. Todo lo paga usted. Todo lo paga usted. Si las mascarillas dejaban comisiones porque aumentaban el precio, lo paga usted. Si la obra pública cuesta un poco más, es porque hay ese margen que hay que dar a esta mafia y lo paga usted. Todo lo pagamos nosotros. Las prostitutas, la droga, los viajes, las cuentas en Guinea, en Panamá, en Dominicana, todo. Señores, es vergonzoso, sí. ¿Y saben a quién más colocó el PSOE en la misma empresa de uranio? A Leire Díez, la fontanera. No le llamemos periodista, por favor.
poco de vergüenza y de dignidad. Por lo tanto, Mariano Moreno es el hombre clave que catapultó a Sánchez hasta la Secretaría General del PSOE, y la fidelidad al capo se agradece. Eso sí, el que sea infiel al capo, acaban con él. Dicen que hasta físicamente, de ahí el miedo que tiene Aldama, que viaja en coche blindado por Madrid. Bienvenidos, investigamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. ¿Cansado de buscar tus pólizas por todos lados? Es hora de simplificar con nuestra app. Registra todas tus pólizas en un solo lugar y de forma rápida y sencilla. Mantén tus seguros organizados y accesibles. Todo el control en tus manos. ¿Pagos, vencimientos, renovaciones, siniestros? Con nuestro calendario de vigencia tendrás todo bajo control, listo para cualquier lugar. ¿Necesitas compartir? Hazlo con un solo clic de forma segura y sin complicaciones. Y lo mejor, ahorra tiempo y evita el estrés. ¿Quieres cotizar tus seguros en minutos y sin complicaciones? En Mis Seguros lo puedes hacer. Solo haz clic en el botón de cotizar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo lo más rápido posible. Descarga ahora y lleva tus pólizas siempre contigo. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Atención confidenciales, el próximo 12 de diciembre te esperamos en la cena de gala de Navidad Confidencial, una noche única con todo el equipo, nuestros tertulianos y la presencia especial de los meconios. Disfruta de un menú espectacular, buen humor, confidencias y mucha elegancia. No seremos muchos, así que reserva ya tu plaza enviando tu correo a albercastillon7@gmail.com, albercastillon7@gmail.com. Una noche para celebrar, brindar y lucirnos. Cena de gala confidencial. Nos ponemos guapos. Amigos, este gobierno ha hecho cosas que no podíamos ni imaginar y las sigue haciendo. Ha cometido todo tipo de anomalías democráticas y una de las que repite más veces es enviar dinero al extranjero con cualquier motivo. Aquí nos hemos puesto a fiscalizar ese dinero que se manda sin ton ni son, sin saber dónde va a parar. Hablamos de miles de millones cada año. Mucho nos tememos que se pagan favores, que se abren cuentas en otros países, incluso que se compran negocios o edificios. Entre todo lo que aquí nos cuenta cada semana el diputado que lo fue y policía que lo es, Pablo Cambronero, hay uno. Yo he tenido que preguntarle 2 veces si era verdad. Se lo digo, les puedo leer. El taller que patrocina España con dinero público en Honduras se llama Vulvas Dialogantes desde Vivencias Trans, impartido por O'Brien Robinson y Darel Santos. Dice aquí, la idea es reconocer la diversidad de vulvas que habitan, reconocer las corporalidades trans e identidades no normativas a través de una creación de una escultura con arcilla. Vamos, que hacen una escultura con las manos y hay que patrocinarlo. Objetivo específico del taller: promover espacios para sostener diálogos diversos, descentrados del falocentrismo. A ver si la culpa es de Pablo y mía, que estamos falocentrados y eso nos afecta. Pablo Cambronero, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas, Albert. Pues encantado de estar contigo y hoy hablaremos del falocentrismo. Significa lo que significa eso. ¿Va en serio? ¿Hemos patrocinado en Honduras un taller de vulvas dialogantes?
Me temo que sí, Albert. A ver, esto fue una pregunta, bueno, esto lo localicé yo en 2022 a través de los análisis que yo estaba haciendo dentro del Congreso de la actividad de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, es decir, y encontré un programa, un taller que venía ahí con muchos coloridos y tal, pero claro, cuando leí el título me resultó difícil creerlo. Tuve que, igual que tú me has preguntado varias veces, tuve que leerlo varias veces para ver que realmente era un taller de escultura de vulvas dialogantes. Cuidado, las vulvas dialogantes, qué miedo me da eso solo Que pensar. habla la vulva, vamos. Nunca he escuchado eso, tampoco es que sea muy Ya, experto. bueno, pero lo has a ver, pagado. Lo has eso pagado. sí, pagarlo lo hemos pagado. Y bueno, todo alejado, todo dentro de un día del orgullo trans y alejado del falocentrismo, que se ve que es un mal muy, muy extendido por el mundo, también en Honduras, que es donde realmente no sabemos si se ha practicado, pero vamos, casi mejor que no se haya hecho, porque Dios mío, lo que puede haber salido de ahí. Oye, hacer vulvas con arcilla y que hablen, ¿cuánto nos costó? Hostia, que hablen es muy jodido, es muy complicado. Es difícil. No sé qué hay que tomarse para que hable la vulva. Bueno, a ver, el asunto, yo encontré una partida de 75.000 euros, ¿vale? Pero no está completamente completamente, vamos a decir, asignada a este curso de vulvas dialogantes y de arcilla. Yo pude identificar el programa, leerlo entero y su memoria económica, como siempre, no existe, pero bueno, pude correlacionar, aunque no al 100%, estos 75.000 euros con el taller de vulvas dialogantes desde Vivencias Trans. Oye, pero ¿cómo ha subido la arcilla y el barro? Debe estar por las nubes, debe ser oro. Es increíble. Y esto llegó a Honduras, lo denunciamos y ni mu, como siempre, nadie ha dado una explicación. Bueno, yo creo que has batido el récord con las vulvas dialogantes de Honduras del mundo del absurdo, que es en lo que se ha convertido tu investigación. Por cierto, que habéis abierto una web que se llama degu.es. Degu, ¿verdad? Efectivamente, degu.es. Estamos subiendo informaciones diariamente, prácticamente al diario subimos informaciones, investigaciones. Hemos empezado ayer concretamente, empezamos con una publicación precisamente de Filipinas, que además está en el Tribunal de Cuentas. Y bueno, pues el objetivo también es abrir el canal, que ya está abierto el canal en YouTube. Todavía no hemos hecho vídeos, pero vamos a hacer vídeos explicativos de cómo se accede también a la información para que didácticamente la gente también pueda hacerlo y ver en qué se gasta nuestro dinero por el mundo y también en España, porque también hemos abierto varias investigaciones sobre el Ministerio de Igualdad, por ejemplo, y otros ministerios que vamos a analizar pormenorizadamente e informar sobre lo que nos salga, que creo que va a ser muy escandaloso. Incluso te podría decir que al nivel de las vulvas dialogantes. Oye, Filipinas, 5 millones se han ido a Filipinas. Es una barbaridad. ¿Qué concepto pone? ¿Cómo hemos regalado 5 millones? ¿Por qué a Filipinas? Bueno, pues Filipinas se han ido 5,6 millones de euros. Es muchísimo dinero. El proyecto se llama Proyecto Subatra. Subatra, con B. Esto, bueno, pues parece que va dirigido hacia la mejora de los servicios jurídicos judiciales de la población o de los sitios o de las instituciones filipinas, pero resulta que el Tribunal de Cuentas detectó, publicado por The Objective hace poco, publicó que prácticamente estas donaciones, vamos a decirlo así, no tenían adjudicatario, o al menos no se había publicado el adjudicatario. Por lo tanto, hay una anomalía extra en este proyecto. Por lo tanto, bueno, el Tribunal de Cuentas le ha chillado esto, pero no se ha concretado en ninguna acción concreta. Si esto se consolida, si esto se confirma, estaríamos hablando de presuntos delitos de malversación de caudales públicos. Por tanto, ha sido nuestra primera publicación en la web y creo que es de bastante calado e importancia como para que la gente lea y para que la gente vea lo que está sucediendo con la cooperación internacional. Sí, pero ¿por qué hemos de dar 5 millones a la justicia de Filipinas, sea al departamento que sea? ¿Han cometido algún delito en el PSOE? ¿Quieren empezar a comprar favores como parece que han hecho en Dominicana?
No entiendo por qué Filipinas una cantidad casi 6 millones de euros. Es muy grande, ¿no, Pablo? Es una cantidad enorme de dinero para lo que viene dando AECID en condiciones normales. Es un proyecto completo que se llama Proyecto Subatra. Y bueno, el por qué, esa es la madre del cordero, Albert. Nunca hemos detectado un porqué claro, puesto que, bueno, Filipinas tiene su sistema judicial y creo que tendrá unas necesidades mucho más perentorias que es que mejorar su sistema judicial. Por lo tanto, ¿por qué? ¿Para qué? Y mejor dicho, ¿para quién? Porque realmente en lo que duda el Tribunal de Cuentas es de a quién se le ha dado, a qué organización pública o privada ha recibido esta cantidad insidiosa de dinero que además se dio en un tiempo récord, en semanas. Casi 6 millones a Filipinas y Cambronero sigue investigando. Hay un lugar en Bolivia que se llama Chiquitania. 164.000 habitantes, clima tropical, es muy bonito, hay unos llanos verdes preciosos, está ahí ya la Amazonia. Mírenlo bien y si van de viaje a Chiquitania, pues igual una parte del país es suya. ¿Cuánto les hemos regalado a Chiquitania? Y estoy buscando en internet si hay plantaciones de algo de lo que sea, ya me entiendes, ¿no? Sí, tú y yo ya nos entendemos porque yo hago los mismos trámites que tú, también los hago yo. Chiquitania o Chiquitanía, creo que es Chiquitanía. Bien, Chiquitanía, un sitio boliviano, la verdad que es una pasada de bonito, muy bonito, pero 175.000 de nuestros impuestos, 175.000 euros de nuestros impuestos, viajaron hace nada, por cierto, a Chiquitanía, a una escuela taller, bajo un programa educativo X, no sabemos cuál es. Por tanto, hay una cosa muy curiosa con esta subvención, con esta donación, que es el concepto escuela-taller. Sí, verdad. Sí, en Centro y Sudamérica, escuelas-talleres las hay a cascoporro. Y por lo visto, muchísimas de ellas reciben dinero en concepto de cooperación internacional al desarrollo. Hay algunas que se dedican, efectivamente, escuelas-taller, a educación en oficios, tipo formación profesional. Hay otras que se dedican a la educación básica, pero hay muchas de ellas que no tienen un contenido concreto, ¿vale? Entonces, aquí se distribuye con la palabra escuela-taller cantidades insidiosas de dinero en Centro y Sudamérica y creo que es un nicho, vamos a decirlo así, que hay que investigar profundamente y que hay que sacar en qué consisten estas escuelas-taller, si tienen participación pública, si son solo privadas, a qué se dedican, quién las compone y cómo retornan ese beneficio que reciben en información al ente que justifica esta donación, que es AECID. Por lo tanto, vamos a investigar más profundamente sobre las escuelas-taller. En este caso concreto, bueno, pues hablamos de otra subvención con un nombre que nos recuerda al grandísimo Chiquito de la Calzada. Lo he puesto en X, no lo he podido evitar, lo siento. Eres un cachondo. Mucho. Y bueno, pobre pues, Chiquito. 125.000 euros a Bolivia, 5 millones, casi 6 a Filipinas y te leo 300.000 a Jordania, a las mujeres de Jordania. Si eso de verdad llegara a las mujeres de Jordania, votarían a Sánchez. Yo he estado ahí varias veces y es uno de los países más occidentales de los musulmanes, de lo más moderno que hay. ¿Por qué les hemos de pagar y en concepto de qué, Pablo? Bueno, pues aquí se nos van, como tú muy bien has dicho, 300.000 euros de todos a Jordania para la participación política de las mujeres. Eso es muy, muy etéreo. ¿Participación política qué significa? Bueno, buena pregunta, porque tampoco tenemos muy claro qué significa eso, porque claro. No sé cómo se traslada el factor euro a voto de mujer. No veo la línea conductora. El ente que ha recibido este dinero es el ente AWA, que lo llamo yo, y esta asociación pertenece a la Liga de Estados Árabes y parece dedicarse, según su propia web, que tampoco tiene mucha información, la verdad,
a precisamente lo que dice la publicación de AECID, es decir, a fomentar la participación política de mujeres, pero no nos dice cómo y no nos dice en qué se van concretamente estos 300.000 euros. Podemos decir, oye, pues mira, hemos creado una legislación a través de esta asociación que lo que va a hacer es una lista cremallera, por decir algo, en una localidad para aprobar 300.000 euros. No veo tampoco la línea conductora del dinero, pero por lo menos tendría algo palpable. No se ve absolutamente. No tiene ningún sentido. Oye, varios confidenciales leyeron hace una semana que la fundación de Bill Gates había dado un premio a Pedro Sánchez por su contribución al desarrollo sostenible. Y se fue a Nueva York y recogió el premio de manos de Bill Gates. Y claro, seguro que el premio lo hemos pagado con nuestros impuestos, como todo, ¿no? ¿Cuánto da el gobierno de Sánchez a la fundación de Bill Gates? No sé si al año o cada 5 años, tú me dirás. La asociación de Bill Gates se llama Alianza por las Vacunas Gavi, con V, Gavi. Pues Cooperación Internacional al Desarrollo, cuidado, solo hablo de un ente, quiere decir, le dona a Gavi en los últimos años anualmente 95 millones de euros. 95 millones al año. 95 millones de euros al año y creciendo. Alianza por las Vacunas de Bill Gates. ¿Qué? Buena pregunta, Albert, como todo. Alianza por las Vacunas. Entiendo que se distribuirán vacunas, no sabemos ni cuáles, ni de qué tipo, ni para qué, ni para quién, pero nosotros aportamos 95 millonazos de euros al año a Bill Gates para que él decida qué hacer con ellos. Pero te das cuenta, estamos hablando, Cambronero, de 8 millones al mes, 2 millones de dinero público a la semana para Bill Gates, y luego los de la ELA están muriendo, han muerto 1.000 sin ayuda cuando hay una ley que obliga a que la tengan que cumplir. Es de locos. ¿A cambio de qué? ¿De que le den un premio? ¿De que esté quizá en unos años presidente de no sé qué ente internacional? Por ahí va la cosa. Da la impresión que está comprando el futuro, ¿no? A mí me da la misma impresión que a ti, este creciente cantidad de dinero público y además el especial celo que tiene Álvarez a la hora de sacar dinero para supuestamente ayudar al extranjero. Este interés tan desmedido y que se une a la manifiesta opacidad de lo que sucede con ese dinero, demuestra que tiene que haber un interés diferente al que supondría o al que debería ser, que es la cooperación internacional al desarrollo. De hecho, hay muchos entes que no cooperan a la cooperación, valga la redundancia, porque realmente no sabemos muy bien a qué se dedican, o hay algunos incluso que ni existen. Por lo tanto, hay que darle una vuelta. Siempre lo hemos dicho, esto es el gran escándalo de nuestro tiempo y hay que seguir denunciando todas y cada una de esas partidas, o al menos que la gente sepa que gran parte de su dinero, 4.000 millones de euros al año, se van en concepto de cooperación internacional al desarrollo de una forma manifiestamente opaca. Pablo Cambronero, durante el ratito que hemos charlado, a Bill Gates unos 100.000 euros y al resto varios millones. Es tremendo. Y venga, a pagar impuestos y ahora el IVA. Un abrazo fuerte, compañero. Ánimo y fuerza con degu.es, la página web que pueden consultar. Cuídate. Un abrazo. Muchísimas gracias, Albert. Como siempre, encantado de estar contigo. Y aquí estaremos, como siempre, denunciando o anunciando, o mejor dicho, informando de qué sucede con el dinero público, aquello que no nos cuentan desde Moncloa. Un abrazo, compañero. Un abrazo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Pidetaxi es la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Te bajas la aplicación en el móvil y sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que vienen a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descarga su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar por su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi.
Comprenderán que después de la charla que hemos tenido con Pablo Cambronero, yo necesito que me explique alguien cómo podemos gastar casi 100.000 euros de dinero público en Honduras para un taller de vulvas dialogantes desde vivencias trans, que debe ser importante. A ver, mi querida Azabache, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Abrazo, Albert. Un beso. Acudo a ti como experta en algo que nosotros no tenemos. ¿No habías oído hablar alguna vez de lo que he dicho? De vulvas. No, nunca. ¿Qué es una vulva dialogante? ¿Tú sabes? Quisiera saberlo. ¿Qué idioma hablan las vulvas? Estamos hablando de vulvas al por mayor. ¿Sabes qué te va a estar? Esto es una fiesta de vulvas. No sé de qué puede hablar una vulva con otra. Pagada con impuestos nuestros. En Honduras. Bueno, ese es el tema, ¿no? ¿Cómo utilizan los recursos de los españoles en esto cediéndoselo a otros países? Son recursos, es el dinero de los españoles, del trabajo claro. Y el esfuerzo de los españoles. Es muy grave, la verdad es muy grave. Uno se ríe porque la verdad uno ve estas cosas. Aquí en Argentina también no fueron pulpas, sino fueron penes de madera que llevó adelante el kirchnerismo chavista en una de las provincias. Y da risa, pero la verdad es un robo. Es un robo a los recursos, exactamente. ¿Qué decían? ¿Exposición de penes de madera o qué era? Bueno, el Kicillof, que es el gobernador de la provincia que estuvo hace poco en elecciones, donde fueron muy amañadas, donde por supuesto el gobierno argentino, y hablo de Javier Milei, tuvo el revés, pero es un revés de maña, porque estamos hablando de una provincia que está tomada por el kirchnerismo chavista desde hace 40 años. Entonces, sí, tienen todo amañado, o sea, hubo muchas irregularidades, es como, para ponérselo fácil a la gente, imagínense una cancha de fútbol donde mi arco de mi equipo mide 2 metros y el de adelante, el contrario, tiene 7 metros. Claro, voy a ganar, o sea, ellos van a ganar. En España. O sea, que exponían penes ahí. Bueno, a ver, déjame. Recursos de los argentinos, de la Buenos Aires, de la gente, para hacer penes de madera para la educación de los más chiquitos. Es una locura. La pregunta es, ¿qué idioma hablan las vulvas dialogantes? ¿Qué hablan? ¿Inglés, francés, castellano? No sé. Julio Bronchal es un experto, perito, psicólogo. ¿Cómo estás, maestro? Pues muy contento de encontrarme con Azabache, contigo, con los confidenciales. Pero lamento decepcionarte porque me haces una pregunta que no me había planteado en la vida. Pero bueno, la verdad es que esto abre un interesantísimo debate, ¿no? Porque si hay vulvas dialogantes, hemos de suponer que las hay no dialogantes. A ver, he oído hablar de vulvas herméticas, sí, pero de dialogantes no. Entonces esto es, pues nada, un disparate más a los que nos tiene acostumbrada esta gente, que nos lo tomamos a chanza de risa. Pero hay que pensar que detrás de esto hay un interés. Vamos a ver, nos puede resultar grotesco, aberrante, gracioso, lo que tú quieras, pero detrás, seguramente esos 75.000 euros que han salido de tu bolsillo, del mío, de todos los españoles que contribuimos, pues tiene alguna forma de retorno, de alguna manera. Así que lo menos importante ya que es el título, porque además actúan ya sin cuidar ni la forma, con absoluto descaro, y le ponen pues el título que les da la gana, con que suene a género, a rollo woke, pues ya está justificada y a ver quién se atreve a levantar la voz y decir que está usted tomando el pelo. En fin, una tomadura de pelo más. Lamento no poder responderte. Yo sobre el tema... Es la primera vez que me dejas sin respuesta. Aquí en España pasan cosas, no hay que ir a Honduras. Óscar López, el hombre que le quiere quitar la Comunidad de Madrid a Ayuso, pobre hombre, ha exigido dar compresas gratuitas a hombres trans. Porque dicen que, bueno, que si son mujeres, pues no se les puede discriminar. Y todo lo pagamos nosotros, que esa es la gracia, ¿no? ¿Esta locura trans la habéis vivido en Argentina o no, Azabache? Sí, es que el gran problema de todo esto es que todos pagamos esta fiesta.
A mí, de verdad, yo soy liberal libertaria y voy a aclararlo a la gente para que entienda. Para mí, la izquierda no le importa con quién te acuestas, pero sí con quién haces negocio. A la derecha no le importa con quién haces negocio, pero sí con quién te acuestas. Al liberal libertario no le importa ni con quién te acuestas, ni con quién haces negocio, siempre y cuando sea bajo la ley y consensuado. El tema con todo esto es que son recursos nuestros. ¿Por qué yo le tengo que pagar las hormonas, las fiestas, los privilegios a una comunidad? Yo quiero mi dinero para mí, y si a mí me da la gana dar una cuestión de bienestar para alguien, que sea por voluntad propia, que no sea por el Estado, porque el Estado me lo impone. Yo siempre he dicho, y con esto cierro, mi querido Albert, yo me fui de Venezuela en las circunstancias de amenazas. Yo llegué a un país donde decidí no tener hijos por responsabilidad, porque no tenía el dinero ni la estabilidad y tenía que trabajar para mantener a mi madre y a mi familia. Entonces yo decidí eso. ¿Por qué yo tengo que pagar, por ejemplo, los abortos de otras personas? Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. La imposición del Estado para este tipo de cosas que terminan destruyendo justamente el aparato productivo de un país. Hemos recibido un mensaje de Marta que incide por donde dice Azabache. Escuchen. Mi hijo, que tiene 26 años, lleva desde los 18 años apuntado a las listas de VPO del gobierno vasco y nunca le han llamado ni siquiera para ofrecerle el estar en una subasta de estas viviendas. Sin embargo, mi madre, que es mayor y estudia en una EPA, tiene compañeras marroquíes que a los 3 meses de estar en España ya tenían adjudicada una vivienda. ¿Qué hay que hacer, Julio? ¿Qué hay que hacer? ¿Venir aquí sin papeles, tener un montón de hijos y empezar a cobrar por hijo y que, como eres familia numerosa, pases por delante del que ha estado cotizando aquí toda la vida, él y su familia? Esto es muy injusto. No es racismo, es injusticia, ¿no? Absolutamente. Lo que pasa es que forma parte de una política suicida que ya nos hemos cansado de denunciar. Es una claudicación absoluta, es el abrir las puertas. Las personas son respetables, pero el fenómeno hay que combatirlo, porque estas personas forman parte de una estrategia global de destrucción de la cultura occidental y son peones de esas élites globalistas, y después nos hablan del caso particular para, de alguna manera, colocarnos en la tesitura del debate individual, ¿no? De apelar a los sentimientos, cuando en realidad, si lo ves globalmente, estás hablando de políticas de ventaja, de unas políticas absolutamente inaceptables. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que cambiar lo que es no solamente este gobierno, sino la perspectiva con la que se está gobernando últimamente. Todas las políticas woke, todo lo que significa el globalismo, el multiculturalismo, la ideología de género, todo ese paquete que va una cosa ligada con la otra, es la que está llevándonos al abismo y al suicidio. Eso es lo que hay que hacer, no nos queda otra. Pero tomar conciencia en principio. Es muy importante, Azabache. Sí, quiero agregarle a eso que está excelente, Julio, es que quieren romper nuestra estructura moral. Yo soy una persona pro vida. Yo de verdad defiendo la vida, la libertad y la propiedad en cualquier escenario. Pero la agenda del wokismo, y esto es bueno que lo sepa la gente, pretende romper nuestra estructura moral. Cuando rompen la estructura moral de nuestras sociedades, entonces ahí entramos en cosas aberrantes. Recordemos que, por ejemplo, la Agenda 2030, Agenda 2045 tiene como objetivo, por ejemplo, la normalización de la PDF. Entonces aquí detrás de esto son cosas muy aberrantes y muy horribles que nosotros los ciudadanos no podemos prestarnos a eso. Además, que rompe también la república, porque cuando tú le das privilegios a pequeños grupos, entonces ya no somos iguales ante la ley. Totalmente. Hablemos de lo que ayer ocurrió aquí. Ayer invitamos a un ingeniero informático, Juan Manuel Molino. Ha cogido todos los datos oficiales de criminalidad en España, ha estado 1 año trabajando en ellos. Conclusión: la población extranjera, concretamente la de origen africano, no el resto, delinque 5 veces más que la española en delitos sexuales, y en casos como violación con penetración 6 veces más. Decir esto en España no hay ningún medio que lo diga. Marlaska dice que ha bajado la criminalidad, nos mienten, camuflan. Escuchen a Juan Manuel Molina. Y para mí hay delitos sexuales que son más graves que otros, ¿no? Y el que yo considero más grave, que es la agresión sexual con penetración, en este caso es todavía más alto. Es decir, tenemos al 11,7% cometiendo casi el 45%, que son 6 veces más de lo que en teoría debería.
para determinados delitos, como es la agresión sexual con penetración, el que tiene una mayor sobrerepresentación de largo es por parte de las personas que provienen de África. Hemos recibido mucha indignación después de escucharle. Sofía y David. Cuando oigo a Marlaska es que no me puedo callar. Este ministro que hace presuntamente parte de este sistema depravado, que nos diga que la criminalidad está descendiendo porque hay más medios, nos toma el pelo. Y que haga comparaciones es aún más triste. A las víctimas, señor Marlaska, no les importan sus comparaciones. Lo que quieren es que usted haga su trabajo. De los 5.000 que son españoles, también habría que dirimir, aunque sean españoles de nacimiento, si son españoles o sea, no son hijos de extranjeros. Eso también habría que dirimirlo, porque ya habrá muchos que sean españoles de nacionalidad por nacimiento, pero de familias de extranjeros. Es cierto, porque hay un bagaje cultural ahí, ¿verdad, Bronchal? Pero esa cifra no se da. De hecho, no podemos saber el origen de cada delincuente, no lo dan el dato, solo nos dicen de qué continente son. Y te dicen África y tú sabes que de Mauritania no son, ni de Nigeria. Ya sabemos por dónde viene, ¿no, Julio? Ya. Claro, aquí fíjate, esto nos lleva a una reflexión que es interesante. En principio, vamos a suponer que esta sociedad tiene un problema, y es un problema el de las agresiones sexuales como no es el de otro tipo de violencias. Aquí tienes dos actitudes frente a esto. Analizar el problema de manera objetiva, sin ningún tipo de prejuicio, para intentar encontrar las soluciones adecuadas. Es lo que se hace desde una perspectiva racional cuando tenemos gobernantes que están interesados en resolver problemas y en evitarle dificultades y padecimientos a la población, ¿verdad? Y después tienes otro, que es lo que está sucediendo, otra actitud, que es lo que está sucediendo actualmente, que consiste en principio en negar el problema y luego aquel que se acerque a intentar resolverlo, criminalizarlo, porque va en contra de lo que es el discurso oficial, ¿no? Vamos a suponer que lo que dice este investigador fuera cierto, que no lo dudo, ¿no? En ese caso tendríamos que plantearnos por qué precisamente estas personas son las que son más propensas a perpetrar este tipo de delitos. Pues seguramente tendría mucho que ver con la permeabilidad de nuestras fronteras, la falta de filtros y que lo que nos está entrando no es ni mucho menos lo mejor de cada casa y la falta de controles sobre la gente que viene, ¿no? Esto a que nos llevaría a un cuestionamiento de esas políticas de puertas abiertas, de inmigración indiscriminada, de aceptación de toda esa agenda globalista. Eso es precisamente lo que el poder está más interesado, en acallar la realidad y aquellos que la denuncian, en matar al mensajero, que resolver el problema. Porque al final también ese tipo de problemas son funcionales a lo que decía con mucho acierto Azabache, que es la descomposición y la destrucción moral de la sociedad, que empecemos a normalizarlo. Y luego aquel que se atreve a levantar la voz y señalar objetivamente a la cuestión será el que será perseguido por racista y por lo demás. Es un debate absolutamente inaceptable desde el punto de vista de lo científico y además pues conduce a una sociedad que no despierta y se sacude ese tipo de prejuicios hacia su aniquilación y hacia su suicidio. ¿Ocurre ese debate? ¿Está en Argentina o no? Sí, porque, a ver, estamos bajo décadas y décadas de socialismo. Recordemos que el socialismo del siglo XXI, los socialismos están de socios del globalismo. Entonces, a ellos les interesa el control. El tema con todo esto que le quería agregar es que esas fronteras abiertas permiten la infiltración a los países de criminales. Y yo aquí diría que los criminales, sean de la nacionalidad que sea, deben pagar. O sea, no es una cuestión de nacionalidad o de país. Los criminales deben estar presos, los criminales deben pagar. Lamentablemente, lo que vemos en estos países socialistas es que les abren las puertas para generar caos y destrucción dentro de los países con diferentes crímenes, como lo han contado. O sea, ¿tú crees que hay un plan? Que esto forma parte de ese plan. Cuidado, porque llevo varios días en el programa que todos, sin hablar de ello, coincidís. Que nos quieren más pobres, más amenazados, más temerosos, más encerrados en casa que libres, más con paguita que autónomos. Esto es un plan. ¿Estás de acuerdo, Julio?
Bueno, lo hemos dicho muchas veces, pobres y dependientes y además absolutamente desintegrados, sin ningún tipo de vinculación. Lo que conforma lo que es la entidad de una persona libre, es la capacidad de decidir, de optar, de elegir. La educación tiene que estar controlada para que tú seas dirigido. Lo que son las raíces tuyas a nivel familiar, a nivel religioso, a nivel de filosofía, a nivel incluso, digamos, de nacionalidad, todo eso hay que destruirlo, porque al final tendremos sujetos que será fácil llevarlos al soplo de los aires ideológicos que yo imponga, porque la necesidad de tener una estructura consolidada de una propia identidad te la va a dar un Estado que es totalitario y que pretende imponerte las cuestiones. Estamos delante de un programa muy bien diseñado y que además, como bien dice Azabache, lleva ya décadas y décadas de, vamos a decirlo así, de socialismo entrando en las mentes. Así que nadie se atreve a hablar de la cuestión racial, ¿no? De que si, vamos a ver, si son el 5 o 6 veces más aquellos que perpetran este tipo de delitos sexuales que tú comentabas hace un momento, oye, tenemos que tomar medidas, no hacer leyes en particular contra esa nacionalidad, ¿no? Pero tomar las medidas adecuadas, ¿no? Pero fíjate la hipocresía de la izquierda cómo es, que así como cuando se señala desde el dato, no desde el racismo, sino desde el dato, que hay un determinado colectivo que merece una atención especial porque es más propenso a entrar, o más proclive a entrar en este tipo de delitos, enseguida se te acusa de racismo y de generalizar. Sin embargo, ellos no tienen ninguna cortapisa en criminalizar a todo un colectivo que es ni más ni menos que el género masculino, aplicando leyes exprofeso y discriminatorias donde a todos los hombres se nos juzga como violadores potenciales y como criminales sexuales en potencia, ¿verdad? Es decir, es un doble rasero continuado. Con la izquierda no vale ni la lógica ni la razón. Hay un momento que tenemos que reaccionar sin perder el tiempo, ni siquiera ya dialogando con ellos. Hay que arremeter y decir, todo esto es una mentira, todo esto es un inmenso fraude y aquí vamos a imponer no ni siquiera las ideas conservadoras, mira lo que te voy a decir, sino únicamente la racionalidad, el sentido común. Por eso, la gran esperanza es que al final el sentido común prevalece y todo lo que es el mundo y la constelación woke está pasando por muy malos momentos hasta que acabemos aniquilándolo. Por cierto, Azabache, hay alguien que ha hablado claro, lo hizo hace unos días, de María Corina Machado, del Premio Nobel, y alguien que fue ministro con Sánchez, aunque las últimas responsabilidades las tuvo en la Comisión Europea como ministro de Exteriores. Josep Borrell se fue a La Sexta y dijo esto. Maduro es un tirano de lo peor que se fabrica. Ha robado todas las elecciones. No comprendo cómo ningún socialista pueda acercarse a Maduro y sacar... Me gusta lo que dice, ojalá lo dijesen todos los miembros del gobierno que siguen callados. ¿Qué te parece, Azabache? Sí, comparto tu opinión. Yo tengo una mirada con la cuestión del Nobel, porque para mí hay cosas muy positivas y también hay una cosa que no se ve, y es el análisis que yo hago. Te voy a tratar de resumir lo más posible. Indudablemente que el Nobel de la Paz le da a María Corina un respaldo enorme, la posiciona como la principal líder de la oposición política venezolana reconocida en el mundo, le da un espaldarazo a la causa venezolana. Todas esas cosas son muy positivas. Lo que no se habla y lo que no se ve es que el Premio Nobel de la Paz, desde hace muchísimas décadas, y te lo digo yo como venezolana que vengo siguiendo todos estos temas, está bajo la línea socialista y la agenda globalista. Los que ganan el Nobel de la Paz todas estas décadas han sido personas que están alineadas con esta agenda o por lo menos silenciadas, o sea, no atacan a la agenda globalista. Entonces, a mí me hace muchísimo ruido, y este es mi señalamiento, que justamente cuando Trump está en las aguas del Caribe para hacer acciones contra Venezuela, llega el Nobel de la Paz y toma a María Corina como símbolo de esa paz para, y te lo voy a poner en una frase, una transición pacífica, paz, transición pacífica. Hoy yo encuentro a la tiranía asesina venezolana hablando de una transición chavista y encuentro que el símbolo de la libertad de Venezuela, que hoy para el mundo es María Corina Machado, es utilizada por el Premio Nobel de la Paz para blindar de alguna manera esta cuestión de transición pacífica. Es un golpe muy duro para lo que está haciendo Trump. Por eso yo no me quedo solamente con lo que veo
por arriba, sino que hay que entender un poco las jugadas geopolíticas. Recordemos que el globalismo es socio justamente del socialismo del siglo XXI y para ellos es muy importante imponer una narrativa de transición pacífica. Eso es lo que yo veo. Lo que pasa es que, por ejemplo, Borrell invitó a Delcy Rodríguez a Bruselas a pasearse por la Unión Europea como si fuese una más, y ahora hay que elegir entre narcoterrorismo o globalismo. Cuando esté fuera el narco, nos metemos con el globalismo. A mí me ha llegado también que María Corina tendría el apoyo de Soros, de Alexander Soros, y seguramente es cierto. Sí. Pero vamos paso a paso. Yo creo que no podemos ahora pretender además más, ¿no? No, claro, hay que ver cómo se desarrollan las cosas. Yo te he dicho muchas veces que yo no pongo las manos en el fuego por ningún político venezolano. Aquí hay cosas muchísimo más profundas y hay que observarlas con detenimiento. Por supuesto que yo lo que deseo es la libertad de Venezuela y que el mundo se deshaga de esa organización criminal que es un peligro de seguridad global. Y de hecho te doy una primicia porque esto lo acabo de leer. En Estados Unidos se acaban de develar las conexiones de la tiranía narcoterrorista y con terroristas con mayúsculas, con el grupo terroristas de, Al-Qaeda, Hamas. ¿Te acuerdas que nosotros hemos venido diciendo todo esto durante años? Bueno, hoy Estados Unidos lo acaba de develar ante el mundo, dándonos la razón a los que hemos denunciado que eso es una tiranía narcoterrorista. Sí, totalmente es así. Por cierto, hay un vídeo que se está haciendo popular. Seguro que tú conoces la canción, Julio, de Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Escucha cómo la canta Pedro Sánchez en la Internacional Socialista que se hizo en Madrid. Claro, hoy ves, este vídeo se está haciendo viral porque hoy sabemos, presuntamente, que él llegara a la presidencia costó 250 millones en bonos de PDVSA, en dinero de la petrolera venezolana. Míralo cómo cantan los 250 millones, fíjate. Por cierto, Sánchez no se sabe bien la letra y solo canta el estribillo. Claro, a ver, si a ti y a mí nos dan la mitad de los 250, yo canto Bella Ciao toda la noche, también te lo digo, ¿no? Bueno. Esto al final, lo interesante de esto, mira, es la cobertura ideológica que se dan estos sinvergüenzas, ¿no? O sea, son décadas y décadas y décadas de adoctrinamiento de las generaciones con métodos relativamente simples, aunque dentro de un programa muy complejo, para que al final todo lo positivo se quede del lado de eso que llaman progresismo izquierda, y en cambio el mal absoluto pues está de parte de lo que no sea exactamente eso, porque hoy en día cualquiera que no acepte la agenda woke y toda la agenda globalista y progresista, ese ya es directamente fascista, ya no hay colores ni matices. Entonces esto del Bella Ciao forma parte de lo que es el ritual, la liturgia de la izquierda. Nada tiene que ver toda esta gente, son todos multimillonarios, con aquellos partisanos italianos que en su momento podían cantarle, hacerla pues un himno más o menos popular, de guerra, etc. La gente, si es idiota, pues se deja engañar por esas pantallas, por esos atrezos, por esos decorados y sigue respondiendo irracionalmente a ese tipo de cuestiones. Pues basta con que este payaso cante el Bella Ciao, etcétera, para que ya se sitúe al lado del bien y esté justificado todo lo que haga, todo lo que robe, todas sus contradicciones, sus mentiras, sus continuadas corruptelas. Forma parte de un mecanismo relativamente fácil de entender de control social. Y hay un porcentaje de la población que reacciona casi mecánicamente a eso. Esto es el decorado a través del cual nos toman el pelo. Pero, Julio, esto es igual que cuando cantan la Internacional o cuando levantan el puño conjuntamente. Son gestos
que les recuerdan lo que ellos creen que son, no lo que son realmente, ¿no? Forma parte de lo que he dicho yo, de una liturgia, de unos símbolos vaciados absolutamente de contenido y de coherencia, porque todos estamos hablando de gente que mueve muchísimos miles de millones de dólares con intereses terriblemente siniestros. Nada tienen que ver con lo que en sus orígenes iniciales pudo significar aquello de lucha por aquellos que se ganan la vida con el sudor de su frente, nada más alejado, pero han usurpado esas banderas, esos símbolos, y les sirven de parapeto, de pantalla, para medrar y hacer adelantar lo más siniestro que pueda haber. Mira, en esta época se verá en el futuro con perspectiva y se analizará por parte de historiadores y sociólogos cómo precisamente la izquierda asumió unas banderas para ponerse al servicio del capital financiero internacional más siniestro y del capitalismo más destructivo y voraz que ha conocido la historia. Y son los auténticos mamporreros de esos intereses globalistas de élites plutocráticas que son las que nos quieren someter, matar de hambre y hacernos, como hemos dicho anteriormente, esclavos, pobres y dependientes. Y sin embargo, levantan banderitas y cantan el Belachao. Es una auténtica farsa y un fraude absoluto. Bueno, hay una querida oyente que me ha mandado una fotografía magnífica de la publicidad de una marca de ropa. Se ve a Pedro Sánchez muy bien vestido, como si fuera un modelo, cuando aún se podía enseñar. Es Candelaria quien me lo manda. Y en lugar de Massimo Dutti dice colección otoño-invierno de Máximo Inútil. Es un poco esto, los símbolos son importantes, los símbolos lo son. Y luego tengo convocatoria y espero hablar en próximos días de huelga de autónomos. Me han mandado por muchos sitios del 1 al 15 de noviembre. Los autónomos debemos parar unidos por nuestros derechos. Espero hablar con quien convoca. Desde luego motivos no faltan, Nosotros, Julio, que somos autónomos, estamos apretados, aunque ahora dice el gobierno que no aumentará la cuota de autónomos el próximo año, pero la intención la ha dejado clara, y si va a ganar 6.000 millones no los va a perder, o sea que no bajemos la guardia. Otra cosa es cómo se hace, que no es fácil, ¿no? Una huelga de autónomos en España, Julio. No, bueno, depende también de los sectores, pero fíjate que los autónomos controlamos, nos incluimos tú y yo también en ese sector, pues cuestiones que son clave dentro de la economía de un país, ¿no? El transporte es autónomo. Por lo tanto, si para el transporte, te aseguro que para todo el país, necesariamente. Eso y es así verdad. con otros. Claro, con otros sectores a lo mejor habría que pedirle a los compañeros transportistas que esta vez nos vuelvan a sacar del lío como lo hicieron en otras ocasiones. Porque ellos creo que son los que tienen la clave. Es ahí, y además, los que están muy castigados con todas estas subidas. Mira, estamos delante de un gobierno que lo único que le preocupa es encontrar la justificación para meternos la mano en el bolsillo. Servicios públicos deteriorados, transportes públicos deteriorados, enseñanza, sanidad, todo va peor. Esa es la perspectiva y la percepción que tiene cualquier ciudadano de este país. Te lo decimos desde España, Azabache, eso es lo que estamos viviendo aquí. Sí. A pesar de la gran mentira de todos los voceros oficiales, no periodistas, sino propagandistas y activistas que están en todas las tertulias intentándonos hacer ver otra realidad. Pues entonces yo creo que ha llegado el momento de contestar, y los autónomos, precisamente por esa cualidad que tenemos de ser independientes y de ganarnos la vida y saber lo que de verdad cuesta y no vivir de subvenciones, tenemos a lo mejor ahora una oportunidad, empezando por esos sectores claves que tendríamos que analizar, porque volcando toda la energía hacia esos sectores, este país se paraliza y sería un éxito. Una más que me manda Sofía. Se ve una gamba con una pancarta, la gamba, y pone Stop Genocidio. Abajo, UGT y comisiones obreras. La verdad es que los sindicalistas en España están acabando con la especie de crustáceos. Es más que peligroso. Y luego me preguntan, Azabache, si aquí en España podría ocurrir lo que ha pasado con Sarkozy, que entre en la cárcel. Allí en Francia creían que no iba a pasar y, de acuerdo, le han condenado a 5 años y a lo mejor está unos meses. Pero es un ejemplo de que la justicia es igual para todos. Y a Sarkozy le financió Gaddafi.
bueno, si a Sánchez demostramos que le financió Maduro, ¿por qué no puede ocurrir como en Francia, no? Ah, eso sería maravilloso. Yo estoy viendo, ¿te acuerdas que alguna vez hablamos que se iba a destapar una olla para que se supiera que en el mundo esta narcotiranía asesina venezolana había financiado gobiernos corruptos en el mundo, que estaban alineando y aplicando el mismo sistema? Eso sería, de verdad, tiene que haber justicia, ¿sabes? Porque si no hay justicia en el mundo, nunca habrá paz. Y permíteme rectificarme en lo que dije, porque cometí un error al decir Al-Qaeda. Estaba hablando de Hezbollah cuando hablaba de Venezuela. Recordemos que la tiranía venezolana es una tiranía narcoterrorista que no sale ni con votos ni con paz. Por eso es tan importante entender que ese epicentro del crimen organizado a nivel global que tenemos en el corazón del continente americano, hay que extirparlo de raíz. Digo esto porque mucha de la comunicación que se está dando en todos los medios de comunicación solo apuntan a Nicolás Maduro, a Narcolás más burro, como le digo yo. El tema es que es una organización criminal con 1000 cabezas, y entre esas 1000 cabezas está el gobierno de Pedro Sánchez. En esas 1000 cabezas, y tenemos no solamente a Sánchez, sino a todo su séquito de Zapatero, Monedero, Pablo Iglesias, gente de verdad, y la lista continúa, indeseable, gente que se ha prestado al crimen organizado, porque si ellos recibieron, te lo voy a decir honestamente, Albert, si ellos recibieron dinero del narcoterrorismo venezolano, son parte del sistema criminal. Sí, sin duda. He recibido un mensaje de Mario de Nigris, seguidor, amigo, estuvo en huelga de hambre frente a la Corte Internacional en Ginebra. El mensaje hay que escucharlo. Escuchen, por favor. Saludos cordiales, mi estimado Alberto Castillón, desde aquí, Mario de Nigris. Y la inacción de parte de la Corte Penal Internacional, que no haya justicia en nuestro amado país Venezuela, es muy peligroso que se escape de las manos y que haya justicia por propias manos. Desde aquí queremos darle un mensaje que seguimos en pie de lucha, que la Corte Penal Internacional no se va a burlar de los hermanos venezolanos, que seguimos indoblegables. Pronto tendrán respuestas certeras de nosotros y más fuertes. Si la Corte Penal Internacional pretende seguir el juego de la inacción, nosotros no se lo vamos a permitir, porque así como estuvimos en una huelga de hambre, podemos volver a otra huelga de hambre mucho más fuerte, y con unas manifestaciones en la puerta de la Corte Penal Internacional con miles de venezolanos exigiendo justicia. Muchas gracias. Un abrazo, Mario. ¿Cómo es posible que miren a otro lado, que sigan dejando solos al pueblo de Venezuela? Para empezar, hay casi 20 españoles en las cárceles, en las mazmorras, pudriéndose sin haber cometido ningún delito. Hay 1000 condenados sin juicio por cuestiones políticas, y la Corte Internacional ni se ocupa. Es tremendo, Azabache. Es tremendo, y aquí volvemos a lo mismo que hemos hablado, Julio, Albert. Mira, las organizaciones internacionales funcionan para ellos. La Corte Penal Internacional es una vergüenza. Hemos presentado durante 26 años informes, informe Bachelet, Human Rights Watch, informe OEA, informe Almagro, informes, y la Corte Penal no pasa absolutamente nada. Con el otro exfiscal que había ahí, resulta que su cuñada era quien le llevaba la defensa a Narcolás más burro dentro de la Corte Penal Internacional. Hablo del señor Karim Khan. Y este nuevo fiscal que pusieron, porque ya desafectaron al Karim Khan, resulta que lo primero que hace es tomarse una foto con Delcy Rodríguez, la señora siniestra que fue con las maletas y con el oro a donde Pedro Sánchez. Entonces, señores, las organizaciones internacionales no funcionan. Por eso para mí es muy importante dejarle a la gente que tienen que cuidar sus instituciones y su democracia. Es compromiso del ciudadano, porque si esta gente avanza y se instala, no hay organismo internacional que los ayude a rescatarla rápidamente. A mí me da mucho dolor con el señor que acaba de hablar, porque están haciendo huelga de hambre. ¿Dónde está el mundo libre que no hace nuevas organizaciones que sí funcionen para los estados tomados por organizaciones criminales? Albert, Julio. Sí, muy importante. Esto, Albert, si me permites, por favor. Claro, es que a lo mejor los primeros que tendrían que ser juzgados son los miembros de esa corte penal. ¿Por qué? Porque están corrompidos. Es obvio que están respondiendo a determinados intereses. Es una muestra más, Azabache, de la podredumbre que inunda todo el viejo continente.
Europa como tal, la degradación de sus instituciones, unas burocracias vendidas a intereses antinacionales. Solamente hay un atisbo de esperanza en lo que aquí se ha dado en llamar las fuerzas soberanistas y patrióticas, ¿no? Que reivindicamos ni siquiera idearios de derechas ni conservadores, sino sencillamente lo que es el Estado-nación como tal, por encima de esas organizaciones supranacionales que están controladas por burócratas fáciles de corromper, baratos de corromper y que al final nos arrastran a todos a ese tipo de degradación en todos los órdenes, en lo económico, en lo político, en lo social, y en este caso tiene esa vertiente de una institución que debería velar por la justicia a nivel internacional y que sencillamente hace oídos sordos y se pone de perfil frente a un crimen tan ominoso como el que están viendo delante de sus narices, que es lo que pasa en tu amado país. Ayer estuvimos desgranando las declaraciones de Aldama, dándonos razón a muchas cosas que aquí descubrimos, pero también diciendo unas bolas tremendas, como cuando dijo que del avión de Delsi en Barajas bajaron 40 maletas que eran la ropa que llevaban para el viaje. Tonterías, así dijo varias. Hemos tenido cierta reacción de ustedes. JM, María, escuchamos. Aldama ya acusó directamente al PSOE y a Pedro Sánchez. ¿La oposición de este país va a hacer algo? ¿O van a crear una comisión para llevarlo al Senado, pegarle un tirón de orejas y preguntarle cualquier tontería mientras se ríe de ellos a la cara? Porque lo normal en cualquier país es que haya 4 lecheras a la puerta del Congreso y en la mitad del Pleno lo saquen y se lo lleven esposado a comisaría. Una de las razones importantes por lo que Aldama actúa como actúa y saliendo hacia afuera de vez en cuando para que estemos pendientes de él, porque yo creo que esa es una de las maneras que él se protege. Él está en una situación peligrosa, quieras que no puede decir nombres muy claros de las raíces de donde viene todo esto. Bueno, tiene razón JM en que la oposición es tan débil en España y frente a una organización criminal se comportan como el que está en un patio de párvulos, hablando con niños, y no son niños. Cada miércoles hay sesión de control en el Congreso y cada vez da un poco más de vergüenza. Por ejemplo, esta escena entre Feijóo, que debería ser el que tuviera todas las herramientas en su mano, haciendo la pregunta más obvia a Sánchez. En nombre de los millones de españoles honrados, le pregunto, desde que usted es secretario general, ¿el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente o no? ¿Sí o no? Muchas gracias, señora presidenta. No. ¿No? Es que ¿cómo puedes hacer la pregunta así? ¿No, Julio? Este hombre, ¿qué le pasa a Feijóo? ¿Qué le ocurre? Bueno, ¿qué esperaba? Que dijese sí. A ver, lo mínimo es haber añadido la coletilla sí o no, razone la respuesta, que es lo que en los exámenes nos ponían, razone la respuesta. Exacto, ¿verdad? Exacto. Bueno, es que esta ingenuidad pueril, pues, ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva a la reflexión con la que tú introducías la pregunta. Mira, la debilidad de este país ha llevado al extremo de que, ligándolo con lo de Aldama anteriormente, resulta que su futuro y decisiones importantes están en manos de lo que diga o no diga un gángster y un criminal como es Aldama. Lo que pasa es que al lado y por contraste de los otros, este parece un caballero medieval, o sea, este parece un caballero de la Orden del Temple. En serio, claro. Es que además resulta que la democracia en este país depende de que se pueda acreditar judicialmente o no, la corrupción vamos a ver, abrumadora en la que está sumido este gobierno. Es la debilidad de un país, es la expresión de un país. Yo estoy convencido que seguramente a nuestros abuelos no, y a nuestros tatarabuelos seguro que tampoco, iban a tolerar ni una semana un gobierno criminal como el que tenemos. Es que ya habrían rodeado la Moncloa, el Congreso y lo que hubiera hecho falta, y habrían salido a las calles. Y aquí estamos adocenados, adormilados, mansos, completamente mansos, que es la palabra, emaculados, si queréis, porque somos incapaces de responder frente a tanto oprobio. Y por resumir a la pregunta, pues ahí tenemos la expresión de un Feijóo que no tiene media bofetada, ni dialéctica, ni intelectual, intentando enfrentarse a este gángster. Es que ese es el problema, es la debilidad manifiesta.
Ayer les mostramos cómo el subconsciente provoca que digan la verdad de vez en cuando. Yolanda Díaz. Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás. Como metió la zarpa, y no se habla de otra cosa, pero dijo la verdad, ella intenta justificarlo con un vídeo en redes. Queda gobierno de corrupción para rato. Bueno, pues sí, he tenido un lapsus en el Senado. Y he tenido un lapsus porque es imposible tomarse en serio las sesiones de control. Estaban a gritos, no paraban de interrumpirnos. Ruego a la bancada del Grupo Parlamentario Popular... Bueno, y ahí sacó un vídeo donde otros han tenido un lapsus. Es todo muy patético. Escuchen a Marc, que habla de ello. Tú no te puedes decir en un sitio que es la soberanía nacional, en un lugar que en teoría están nuestros dirigentes, que ya estos yo no los considero ni nuestros dirigentes, decir que tendrán un gobierno corrupto para rato. Ya no se trata de que seamos tontos o gili o lo que tú quieras. Ya no creo que nos está tomando a todo el mundo por analfabetos, por no sé. Más sobre la corrupción, Karime, Reyes, Fabián. Si hay tráfico de droga, si se está pagando droga, si se está llevando dinero para pagar droga en esos aviones, o se está llevando las ganancias de la venta de droga, por ejemplo, esos pilotos del Ejército del Aire de España están conscientes de que son partícipes de un delito muy grave y que pueden ser procesados como colaboradores o como encubridores. Me parece súper fuerte lo que está sucediendo con Begoña Gómez, que no debe tener ni el COU y está de máxima sin hacer declaraciones. Albert, Macron no está por la labor, porque Macron también tiene lo que tiene encima del cocotazo. Se llevan muy bien Macron y Sánchez. Macron no le interesa mover mucho el Pegasus. Si da información sobre el colega, tal vez habrá información sobre él también, ¿no? Es verdad que hay mucha gente que se vende muy barato para llegar aquí. Periodistas, funcionarios, pilotos. Es verdad también que los dictadores como Sánchez o Kirchner en Argentina, hemos visto muchos, pagan muy bien la fidelidad. Aquí Sánchez, por ejemplo, los escoltas que tuvo en Paiporta, dice que como les salvaron la vida, que es mentira, les ha dado una cruz, una medalla con una pensión mayor. Es vergonzoso, pero lo ha hecho. O al gerente del PSOE que presuntamente le blanquea mucho dinero y está bajo investigación, lo ha colocado en un cargo con 20.000 euros al mes de sueldo, ¿no? Somos tan fáciles de comprar, Azabache. Esto pasa en Venezuela, en Argentina, en España. ¿Por tan poco se vende tanta gente? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Y eso el sistema criminal global lo sabe. Por eso premian a quien comete crimen. Los premian, pero de una manera desvergonzada delante de los medios. No les importa. Y esto se repite en todos los países. En todos los países, quien comete delito, quien ayuda a la corrupción, quien está con el narcoestado, quien está con los dictadores, tiranos y autócratas, son premiados por ese sistema criminal. Es impresionante, pero esta es la verdad. Julio, ¿qué dice tu perrita? Pues está indignado, claro que sí. Luque está indignado con todo lo que está oyendo. Claro. Y me acaba de decir, Julio, no te olvides de hablar de Yolanda Díaz, porque parece que se diluye el tema, ¿no? Bueno, al final, volviendo a lo que dice Azabache, en fin, forma parte de la naturaleza humana, ¿no? Esa tendencia a la corrupción. Ya en el libro de los libros, que es la Biblia, se dice aquello de el espíritu está presto, pero la carne es débil. Entonces, por encima de las buenas intenciones, eso siempre estará ahí. Hay que contar con ello en cualquier organización y diseño social.
Por eso, en lo que es la filosofía anglosajona, en la filosofía política anglosajona, el sistema de controles mutuos, esa desconfianza absoluta hacia el poder se manifiesta en ese continuo check and balance, ¿no? Y instituciones que se controlan unas a otras, que es lo que cualquier tiranía pretende eliminar en cualquier momento. Y volviendo a Yolanda Díaz, he de decirte, para que la gente no se llame a error, que los lapsus deben ser interpretados, porque ella dijo corrupción, quería decir coalición, pero no dijo ni camión, ni colusión, ni interpretación. Es decir, dijo corrupción porque en realidad estaba desvelando lo que ya está realmente pensando. Hay un libro delicioso que le recomiendo a nuestra interesada audiencia que se llama Psicopatología de la vida cotidiana, porque los errores son una forma también de llegar a lo que es el sentimiento de una persona. Ella es cómplice de ese gobierno y sabe lo que está pasando, pero en el fondo hay que reconocerle a Yolanda Díaz, que es uno de los personajes preferidos para mí de este gobierno, de esta jauría, de este ecosistema sanchista, porque nunca nos defrauda, nunca nos defrauda. A esa mujer hay que dejarle un micrófono puesto todo el día, que ella sola nos dará materia de todo tipo. Cuando pensamos que no puede sorprendernos, sí, puede llegar un poco más lejos. ¿Os acordáis cuando decía de forma demagógica que los ricos estaban construyendo cohetes para huir al metaverso? No sabía ni de lo que hablaba, el disparate era descomunal. Bueno, pues nos ha vuelto a sorprender con esto, ¿no? De la corrupción, del gobierno de corrupción al cual ella misma pertenece. Mira, y remato con esto lo de Yolanda Díaz, que de verdad me tiene fascinado. Hay que reconocerle que tiene algo que no tiene casi nadie, y es esa capacidad, esa competencia innegable de provocar en nosotros el incómodo sentimiento de la vergüenza ajena. Es muy difícil, porque sientes hasta empatía y compasión por ella, y la gente que la rodea no se da cuenta que cada vez que habla hace el ridículo, no la protegen, no la quieren, no la respetan. De verdad, todos somos Yolanda, tenemos que protegerla de sí misma. Ay, perdón. Me encantó. Hay que crear una ONG que igual nos subvencionan, ¿verdad?, para proteger esa especie llamada Yolanda Díaz. Mira, el día que nos otorguen el poder, Albert, ¿seguro? La vamos a dejar de ministra, sí señor, aunque solamente sea para distraernos, porque las tonterías que viene a decir al cabo del día nos alegrarían la vida de tal manera. Es algo así como sería un recordatorio perpetuo de a dónde podemos llegar si a nosotros no se nos protege y no se nos vota. Claro, claro. ¿Puedo decir algo para agregar? Porque también hubo un audio hablando de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que si estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Sí, yo le digo a esa señora que se comunicó con nosotros, sí, claro que están conscientes, y aquí hay un problema peor. Si la justicia no los ha señalado, es porque la justicia también está coludida con el mismo sistema. Entonces aquí estamos hablando que los poderes independientes no funcionan. Últimos mensajes de política. Arabia, JM y Meiva. Yo no voto desde hace más de 30 años y hoy me he llevado una alegría tremenda al oír que Araujo tampoco lo hace, cuando lo considero una persona muy inteligente e íntegra. Y me ha dado una alegría, porque a mí se me ha llegado hasta insultar por todos los medios. Se ha intentado convencerme de que tengo que hacerlo. Y yo siempre digo lo mismo, esto es un teatro, no hay ni un solo partido que a mí me convenza, yo no voy a votar por votar, y menos para darle la oportunidad a nadie de contar mi voto como le dé la gana. Estoy completamente convencido de que Vox es el nuevo Podemos. Es la misma manera de actuar. Se hizo un análisis de mercado, se vio el producto que hacía falta, Vox está vendiendo el producto. Exactamente lo mismo que hizo Podemos, lo mismo, pero por el otro lado, ahora toca por la derecha. Vox hará presidente a Feijóo, Feijóo será presidente, Abascal será vicepresidente y no harán nada ni cambiarán nada, no tocarán absolutamente nada. Cuando un partido político en campaña electoral presenta un programa y capta votos, y hay gente que vota al programa y no al candidato o no al partido, ni porque sea más guapo ni porque sea más feo, simplemente porque tu programa pues, le parece mejor. Si cuando llegas al poder no lo cumples, no puedes decir que no estás engañando o mintiendo, solamente has cambiado de opinión, porque esa opción que tú tienes de cambiar de opinión no la tienen los que han votado tu programa.
Está muy bien, hay que reflexionar y aquí nadie le decimos eso no se dice, todo lo contrario, aquí se dice todo, con educación todo. Redacción, Susana Gas, últimos mensajes. Aquí seguimos, Albert, en la redacción de Castellón Confidencial. Un saludo para vosotros y para los confidenciales. Nos escribe Jorge y nos dice que, a propósito de Vito Quiles, que cómo se le ocurre ir a la Autónoma de Barcelona, la uni que vetó al presidente digno como fue Aznar y que ha sido siempre un nido de separatismo radical con dinero público. A mí me escriben en inglés como ex colaborador científico con toda su estupidez y esperan sentados y creen que les voy a contestar. Aunque la Uni Central de Barcelona es similar, rechazaron mi tesis porque la escribí en español y dijeron que con ningún escrúpulo para las lenguas foráneas ya estaba el inglés. También quiero mandar aquí un saludo muy grande a Alex de Marruecos, desde aquí, desde la redacción de Castellón Confidencial. Nancy nos escribe y dice que gracias por tus confidenciales y por tus confidencias y nunca he dudado de tus fuentes, además de información que es fidedigna, tienes un análisis y unas reflexiones tú y también todos tus tertulianos. JP dice que la gente sigue idealizando a Aldama, pero no hay que olvidar, nos recuerda que aunque esté colaborando, no deja de ser un corrupto oportunista que peleó con sus socios y ahora le toca, pues eso, chivarse. Alfa dice que Zapatero y Sánchez pensaban que eran intocables y que lo tenían todo bien atado, pero parece ser que la cosa no va así. Pablo dice que muchas gracias por informarnos. Efectivamente, todo se va confirmando cuando uno hace el trabajo duro y cuando uno se esfuerza y tiene valentía como Albert Castillón y su equipo, las cosas a la larga salen. Me temo que desgraciadamente también confirmaremos que tarde o temprano se irán de rositas y sin devolver lo robado, a vivir un poquito ese retiro dorado. Irene dice que si Begoña Gómez tiene nacionalidad dominicana, el juez debe retirarle el pasaporte porque parece que están esperando que se vaya a la fuga para quitarle esa presión que tienen de juzgarla y meterla presa. Esta justicia es absolutamente de traca. Y Ana Gus dice que hay que pedir una orden de registro en Moncloa, pero no solamente en Moncloa, también otra para Zarzuela. Y esta última, Albert, Amparo dice que nos tienes con la lupa nuestro dinero, nos tienen controlados todos absolutamente. Ese dinero ganado con el trabajo honrado que, por desgracia, los aprovechan muchos de los que están por aquí. Aumentan sus cuentas, nos usurpan todo lo que tenemos y se hacen millonarios. Tienen nuestro dinero por todo el mundo. No podemos ni debemos aceptar, ni tan siquiera debemos callar y tendríamos que el pueblo de España que salir o como mínimo alzar la voz para que nos ayuden, para no sentirnos solos. Y aquí lo vamos a dejar, Albert. Importante, sobre todo que se puedan suscribir a nuestros canales y si quieren estar realmente informados, aquí lo decimos cada día que tenemos un periódico, un diario digital, Albert Castillón, castellonconfidencial.com, donde vamos colgando las noticias de última hora, las opiniones y sobre todo las investigaciones de Albert Castillón. Muchísimas gracias. Gracias. Me han llegado novedades de República Dominicana sobre la nacionalidad de Begoña Gómez. En próximos días les diré. Parece que han pagado una bonita cantidad para conseguirla por urgencia. Cuando tenga la cifra se la cuento en cuestión de pocos días. Y nos vamos a ir ahora a Zabache y Julio a hablar de Nigeria. Eso sí es un genocidio de más de 50.000 cristianos en Nigeria. Ni flotilla, ni pancartas, ni banderas, ni manifestaciones. A nadie le importa y están aquí al lado. Merecen al menos que hablemos de ellos unos minutos, es lo mínimo. Qué doble moral, Julio. Bueno, a nosotros sí que nos importa, lo hemos dicho en alguna ocasión, en verdad hemos tenido la oportunidad de hablar precisamente de esa hipocresía, de esa doble moral, de esa mentira, ¿no? de las causas de la izquierda. Es que en todo es así, es que hablan de la tontería y del fraude del cambio climático, del CO2. Oye, pues manifiéstense delante de los consulados chinos, que son el principal productor de CO2. Es que hablan de derechos humanos. Miren lo que ha pasado en Venezuela, 7 millones al menos de exiliados por un régimen criminal narcoterrorista. Es que hablan de genocidio. Vayan a Nigeria lo que está sucediendo allí. Es mentira. Continuamente es mentira. Por eso no puedo menos que de verdad sentirme honrado de poder participar modestamente contigo, porque tú estás siempre ahí de verdad levantando la noticia, desvelando lo que no existe y dando la cara
por las causas que realmente son importantes. Así que te lo digo de todo corazón, un abrazo y muchas gracias por dejarme participar en este programa. Y por supuesto un saludo muy, muy cariñoso para Azabache, además muy esperanzado porque las cosas van a cambiar para mejor en tu país. Seguro. Amén, es un honor, amén. Julio, que estés aquí y un honor, Azabache, contar contigo cada semana. Lo sabes. Por supuesto. Déjame sumarme a las palabras de Julio porque tu trabajo, Albert, es impecable. Para mí es un placer también compartir contigo, que me des la oportunidad de estar en esta pantalla y también compartir con personas tan maravillosas como Julio. Para mí siempre es un placer y sobre todo con los confidenciales. ¡Viva la libertad! ¡Carajo! Un abrazo enorme. Beso. Cuídate mucho. Amigos, viajamos hasta la actualidad tremenda de Nigeria en un minuto. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy catalán. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Señores, ¿qué está pasando en Nigeria? Allí no va ninguna flotilla, allí no van patrulleras ni buques del ejército español. Nadie habla de ellos, no se habla de genocidio. ¿Qué está pasando en Nigeria? Muchos de ustedes me preguntan lo mismo. ¿Qué ocurre? Están matando cristianos. Hemos visto imágenes de centenares de cristianos quemados vivos, imágenes durísimas que llegan a través de redes sociales sin que aquí se comente absolutamente nada. Es la doble moral, ¿verdad?, de la especie humana o de la ideología mal entendida, que cuando uno interesa, cuelgas su bandera en el balcón y hablas del Estado palestino, pero cuando no quieres saber, aunque estén más cerca de ti, les olvidas. Quizá porque son cristianos, quizá ese es el motivo. Hemos visto imágenes tremendas. Por ejemplo, esta que los amigos de YouTube estarán viendo, una mujer llorando. Han matado a su marido, a sus 2 hijos de 3 y 10 años y a ella le han cortado la mano. Hay lugares que han quemado enteros donde estaban las iglesias, pero ellos siguen dando misa, aunque ya no hay techo ni espacio para darla, ¿no? Este tipo de vídeos nos siguen llegando porque ellos siguen acudiendo a misa. Dicen, Nigeria el país más creyente de África o de los más creyentes. Quiero que escuchen a uno de ellos. Le han quemado su casa, han quemado la iglesia de su pueblo y han matado a 150 de sus vecinos. Lo que realmente sucedió aquí no ha sucedido solo en este pueblo. Son más de 11 pueblos los afectados. Mayanga solo es uno de ellos. En estos pueblos siempre es el mismo método de ataque: el asesinato. Nombrar a las personas y matarlas y quemar sus casas y sus alimentos y sus propiedades. Por ahora, ya hemos recopilado que tenemos más de 150 personas asesinadas en un día. Esta es mi casa, es mi pueblo. Perdí todo lo que había en ella. La comida, la ropa. Era una casa amueblada, pero ahora está quemada. Incluso la iglesia que está a mi lado fue quemada.
a la comunidad internacional no le interesa lo que pasa en Nigeria. Y en parte es culpa de la prensa también, de no reflejar con la crudeza que se reflejaba lo de Gaza para que la opinión pública se interese. Vamos a intentar contrarrestar desde aquí. Señores, hay una asociación, la de Abogados Cristianos, que ha presentado 2 denuncias contra esto que acaban de ver. Pablo Jarque, abogado de esta asociación. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Albert. Muchas gracias por darnos este espacio y encantado de estar aquí. Muchas gracias. 2 denuncias aquí en España, la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué conceptos? Bien, nosotros lo que hemos hecho es presentar 2 denuncias, como bien comentas. La primera, por lo que está sucediendo en Nigeria. En ella solicitamos que se abra una investigación penal sobre las matanzas sistemáticas de cristianos en Nigeria, y para ello pedimos que se aplique el mismo criterio jurídico que se está aplicando para la investigación de un posible genocidio en Gaza. Como ya muchos sabrán, el mes pasado de septiembre, el día 18, el fiscal general del Estado autorizó abrir una investigación para determinar si lo que estaba aconteciendo en la Franja de Gaza podía ser una grave violación del derecho internacional humanitario y, en consecuencia, un delito de genocidio que está previsto en el artículo 607 del Código Penal. Entonces, en este sentido, España tiene una obligación de cooperar con la Corte Internacional de Justicia, y para ello solicitamos que se recaben y preserven fuentes de prueba para ponerles a disposición de este órgano. Claro, si lo han hecho con Gaza, ¿cómo se pueden negar a hacerlo con Nigeria? Que, por cierto, en esa documentación que nos habéis hecho llegar, se habla también de que debe investigar la Fiscalía la matanza de cristianos en Gaza. De eso no se habla. ¿Está ocurriendo y en qué medida matanza de cristianos en Gaza? Claro, efectivamente, hoy en día más o menos se calculan que han muerto como 60.000 personas en Gaza, y todas ellas, lógicamente, es una gran tragedia. Pero específicamente en una de las denuncias que hemos presentado, lo que pedimos es que esta investigación se centre expresamente en los cristianos que han muerto en Gaza a consecuencia de la guerra. Y concretamente hablamos de impactos y de bombardeos que han sufrido las iglesias de San Porfirio, que es una iglesia ortodoxa, y la iglesia de la Sagrada Familia, a la cual pues, el Papa Francisco y también el Papa León XIV están llamando a diario. Sí, sí. ¿Se sabe qué cantidad de cristianos han muerto en Gaza? Con exactitud no se sabe todavía. Lo de Nigeria, ¿cómo es posible que no sea noticia, que no aparezca en ningún informativo? Con Gaza comíamos, cenábamos, desayunábamos con imágenes tremendas que enviaba Hamás de niños muertos, que era durísimo poner televisión. ¿Qué pasa con Nigeria? Pues ciertamente es increíble que, salvo excepciones como esta entrevista y la labor que estás haciendo, y también otras instituciones como, por ejemplo, Ayuda a la Iglesia Necesitada o también Puertas Abiertas, ciertamente es una excepción. Es un tema del que no se habla, que está bastante silenciado y que es importante darle visibilidad, porque claro, estamos hablando que desde el año 2009 el grupo terrorista Boko Haram y sus satélites han matado a decenas de miles de cristianos en Nigeria. Concretamente estamos hablando de más de 50.000 cristianos, de 18.000 iglesias incendiadas o destruidas. 18.000, qué barbaridad. Sí, y todo ello, salvo la prensa, parece que la diplomacia y los estados no están haciendo lo que deberían. O sea, 50.000 cristianos asesinados frente a 60.000 palestinos en Gaza. A lo segundo se ocupa todo el mundo, a lo primero ni se menciona. ¿Hay cristianofobia, Pablo? Claro. Por en supuesto, España, me refiero aquí, porque cuando vemos imágenes, por ejemplo, de Estados Unidos, ahí es muy fácil
pedir a Dios o rezar por Dios o rogar a Dios o jurar por... Aquí no, aquí mencionas a Dios y te ponen el sello, ¿no? Claro, a ver, aquí ciertamente estamos en un ambiente que cada vez a los cristianos parece que les sale más gratis insultar. Este gobierno quiere derogar el delito contra los sentimientos religiosos, está siempre intentando derribar cruces cristianas porque son supuestamente franquistas. Y, por ejemplo, en los últimos meses, desde esta asociación, hemos denunciado multitud de profanaciones y de ataques a iglesias que nadie más denuncia y siempre son de autores desconocidos y luego pues parece que no pasa nada. ¿Vais ganando la mayoría de denuncias o no? Claro, aquí el problema se centra en que muchas veces los autores no son identificados y en esos casos es muy complicado que haya una sentencia de fondo condenando al culpable, pero en otros sí. Y de hecho, justamente hace 2 semanas estuvimos en la Audiencia Nacional por un caso de terrorismo, por el asunto de un terrorista islamista de Algeciras que mató a un sacristán e intentó asesinar a un sacerdote en Algeciras. Sí, sí. Y bueno, es un juicio que esperamos que se condene por terrorismo a esta persona. Nunca fue un loco, como quieren decir, o han dicho los informes periciales que sabía muy bien lo que hacía y que era un lobo solitario de Al-Qaeda, ¿no? Los que asesinan en Nigeria, Boko Haram también es una filial de Al-Qaeda, de Estado Islámico, ¿no? Claro, sí que es verdad que Boko Haram es un grupo que surge en el año 2002 en el noroeste del país, que es una zona de mayoría musulmana y lógicamente al principio estaba ligado a Al-Qaeda y luego creo que en el año 2015 juró fidelidad al ISIS. Y de hecho uno de los satélites de Boko Haram es el Estado Islámico en África Occidental. Entonces, claro, su actividad empezó, como digo, en el norte del país, que es un lugar de zona musulmana, pero eso se ha ido extendiendo hacia el centro e incluso al sur del país, donde hay una mayoría cristiana. Tenemos que tener en cuenta que Nigeria es un país en el que hay 106 millones de cristianos, y lo cual es casi la mitad de la población. Entonces, sí, o sea, ciertamente la mitad de la población en Nigeria está bajo peligro. Es tremendo. Bueno, al menos alguien hace algo y hemos de divulgarlo, apoyarlo y daros fuerza para que, aunque no hablen de ello los grandes medios, otros como este llegan muy lejos. Pablo Jarque, estamos en contacto y cualquier novedad de esas 2 denuncias a Fiscalía, nos informas, por favor. Un abrazo. Muy bien, pues muchas gracias, Albert, y un abrazo para ti también. Muchas gracias. Tenemos artistas, muchos en el programa que nos mandan cosas maravillosas, como Alexis desde República Dominicana. Tiembla España, tiembla Europa, y yo me pregunto, ¿qué habrá pasado? Pues hay razones, y no son pocas. La gallinita Iglesias ha cacareado, que a la derecha va a reventar, y vuelvo y pregunto, ¿cómo y para cuándo? Pues al demonio puedes llamar, pero es muy distinto verlo llegando. ¡Qué bonito! Gracias, amigo. Y Eli insiste con sus villancicos. En el cole está el burka también. Yo me lo pongo y te obligaré, libertad lo llamaré, para mantener a las mujeres calladas. Un poco forzado, Eli, un poco forzado. A ver, hablar de burka en un villancico no lo veo. Bueno, Fernanda, ¿recuerdan el prodigio del corrido? Esta obra de arte que este grupo andaluz hizo a María Corina Machado por el Nobel. A Fernanda le ha encantado. ¡Qué maravilla el grupo del corrido! ¡Qué cosa más bonita han hecho! ¡Qué arte! ¡Qué sensibilidad! Y qué buenas palabras han dicho. Yo como andaluza, vamos, me quito el sombrero. Sigo creyendo en la gente buena de mi país,
que somos muchos más. Maravilloso, sí señor. Andaluces, artistas maravillosos. David, gracias por haber recibido y dar fe, la taza, el llavero, la tarjeta, todo lo que te mandamos. Y has dicho cosas muy bonitas. Muchas gracias. Gracias José Luis, RG y Vicente por sus donaciones. Y tengo un montón de balizas que ya tienen dueño: Miguel Antonio, Guillermo, Beatriz, María Antonia. Bueno, que aún pueden conseguir una de estas balizas para poner en el coche, encima del coche, antes de que la DGT nos multe por no tenerla. Saben que han montado esta historia, que a mí no me gusta, no estoy de acuerdo, de obligar a comprar una baliza. Bueno, hemos pensado, ya que nos obligan y el triángulo de toda la vida rojo no sirve, hagamos una nosotros y al menos nos ayudamos en la financiación, ¿no? Hemos hecho 50 y ya quedan muchas menos. Si quiere una de estas balizas, se la mandamos. Necesitamos que escriban un correo rapidito porque esto se acaba en cuestión de días. albercastillon7@gmail.com. Como siempre digo, si al final la tendremos que comprar, si tienen coche la tendrán que comprar, hombre, pues cómprenla aquí, que no hay mucha diferencia de precio y van ahí haciendo publicidad del programa. Muchas gracias a los que ya se han puesto las pilas y está homologada por la DGT, esta es una baliza muy bien hecha. Bueno, y Javier ha cogido una barbacoa, yo supongo que esto es inteligencia artificial porque si no hubiese salido en los papeles ya, y se ha puesto a asar chistorras en la puerta del Congreso. Míralo. Y además sonriendo, ¿eh? Claro, a la que huelen a chistorra dentro, salen todos a buscar el billete como locos. Bueno, y para acabar, nuestro cantante maravilloso, Manuel Taravilla, nos ha dejado una joya más dedicada a la Dana de Valencia. Se oyeron gritos y truenos, la tormenta reventó, todos corrían pidiendo ayuda a nuestro Señor. Dios mío, te pido Dios, no me faltes, no me faltes. Te lo pide un corazón con esta pena tan grande. Y Valencia llora ahora sin descanso y sin consuelo por toda esa gente buena que aterrados se murieron. No te olvides, no me olvides, te ruego estés a mi lado y de las almas que se fueron, Virgen de los desamparados. Nada mejor que dedicar esta canción a la Virgen de los Desamparados, que son los de Valencia. Estamos recibiendo, mañana estará Rancaño por aquí, pero estamos recibiendo muchos mensajes de la gente que ve riadas emocionantes y te das cuenta cuando ves el documental que les abandonaron, que por política les abandonaron para que se murieran solos. Lo que digo es brutal. Sí, un gobierno abandonando a su gente, dejando pasar horas y días para que ya fueran a buscar cadáveres en lugar de heridos. Matar a posta es un delito, claro que lo es, y no lo vamos a olvidar. Amigos, mañana más, os espero. Besos. Somos confidenciales, tú eres confidencial, yo soy confidencial, todos confidenciales, todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera.
Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana